Padre, clamamos ante ti, Señor, por tu cuidado, por tu sustento, por tu protección. Guárdanos en estos días, Señor, días difíciles. Señor, que la maldad, Señor, se multiplica y la iniquidad aumenta. Mas, Señor, confiamos en ti, Señor. Estamos bajo la protección del Altísimo. Tu nombre, Padre. También te pedimos por aquellos que no han podido ofrendar. Oh, Señor. Oh, Dios. Provee para ellos. Susténtanos. Cuídanos. Protégenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a proseguir con el estudio de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 4. Hoy día vamos a terminar Gálatas. Para la próxima semana, Dios mediante, continuar con el capítulo 5. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Dice así la palabra del Señor. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Señor, gracias en esta noche por tu palabra, Señor, la cual nos permite, Señor, escucharnos. Oh Dios mío, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, nos dé entendimiento, en la comprensión, Señor, de lo que tú quieres manifestar para cada uno de nosotros. Dios mío, tú conoces nuestro andar, conoces, Señor, nuestro sentir. Y Dios, tu palabra tiene un propósito para cada uno de nosotros en esta noche. Dios mío, que podamos ser en todo momento testimonio de lo que tú haces, semana tras semana, día tras día, cada noche de búsqueda que tenemos contigo. Que la transformación, Señor, que está en tu palabra, esa promesa que somos transformados día a día, sea hasta llegar, Señor, a la imagen de Cristo, el cual tú, Señor, tienes el tiempo, conoces el tiempo. Y gracias por ello, Señor. Gracias por ese privilegio, gracias por ese propósito. Gracias, Señor. Oh Dios mío, también te pido por mi vida personal, Señor, en esta noche, sea tu palabra, Señor, la que salga de mi boca. Toma control de mis sentimientos, Señor, de mis emociones. Mas, Señor, sea tu voluntad expresada mediante tu palabra y testificada por tu Espíritu Santo en nuestros corazones para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Toma oración. En la carta del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en los versículos 2 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino Dios. La salvación del hombre está dada por el Señor. Todos los que estamos aquí nosotros presentes, todos los que estamos presentes en esta noche y por las cuales testificamos que Cristo es nuestro Señor, no fue producto de una decisión nuestra, no fue producto de un modo en un momento es dado, tuve una decisión por Cristo. El propósito y el cual nosotros estamos reunidos aquí es porque en un momento, en eternidad, Dios eligió a cada uno de nosotros el tiempo, la forma para poder reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y estar presentes todos aquí. La salvación del hombre, de cada uno de nosotros, muestra que no tenemos participación alguna en nada. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y teníamos como fin la condenación. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Y el privilegio que nosotros tenemos ahora, desde que somos hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice, no de voluntad de sangre, ni de carne, sino de voluntad de Dios. El estar aquí, el reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, cada uno de nosotros ha mostrado que Dios, en su gracia y misericordia, a cada uno de nosotros nos eligió y nos salvó. Él nos salvó. Él nos dio la forma a su Hijo Jesucristo en la cruz. No hay nada que el hombre pueda merecer, que pueda haber hecho para tener realmente delante de Dios algo que pueda llamar la atención del Señor. No había nada en nosotros, estábamos muertos. ¿Por qué hago la introducción así? Porque hoy vamos a ver que Dios llamó a Abraham. ¿Quién era Abraham? No. Abraham era un hombre idólatra. Adoraba a otros dioses. Es más, de la tierra de Ur, de los caldeos, se le denominaba como Pluto. No había nada en Abraham para que Dios pusiese sus ojos en él, mas el llamado, el propósito de Dios fue en Abraham. La soberanía de Dios, la elección de Dios tuvo un propósito en la vida de Abraham, como cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes en esta noche. Y cuando él comienza, el apóstol Pablo, a mencionar a Abraham, debemos recordar que mucho más antes él estuvo enseñando y realmente confrontando a los Gálatas que no es por las obras que el hombre puede ser salvo, no es Jesucristo más las obras, es solamente por la justicia, por la fe en Cristo Jesús, la justificación por la fe en Cristo Jesús. Es el único medio por el cual el hombre puede ser salvo. Y el apóstol Pablo va directamente, él va realmente confrontando a los Gálatas para que salgan de su error, porque ellos habían adoptado, como dijimos anteriormente, ya toda la doctrina judaizante era parte de ellos. Es más, se dicen que ellos estaban dirigiendo las iglesias en Galacia. Era un caos. Pablo estaba desengañado, triste, dolido. ¿Cómo era que en tan poco tiempo que él había predicado el Evangelio de Jesucristo, mostrado el sacrificio de Jesucristo en la cruz y testificado por la vida en ellos, en sus manifestaciones exteriores e interiores de lo que Jesucristo, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos, de un momento a otro abandonaron la fe en Cristo Jesús? Confronta, argumento tras argumento, él comienza a derribar, comienza a debatir y mostrarle cuál es la verdad, y lo hace como un maestro que dice la verdad, un maestro que no tiene objeción alguna, que no tiene impedimento
en hablar, así se ofenda quien se ofenda. Pablo va directamente. Y así debe ser toda persona que enseña la palabra de Dios. Hoy algunas hermanas enseñan la palabra de Dios y de igual manera la misma recomendación, sin ocultar la verdad, hiera quien hiera. El Evangelio es ofensivo, el Evangelio es agresivo, el Evangelio nunca es complaciente, nunca pasa la mano sobre el hombro, no hace reír, no hace sentir bien. Si predicas el Evangelio, vas a confrontar, vas a herir, vas a sentir mal, y gracias a Dios, porque si se siente mal, la obra del Espíritu Santo ya trabajando en la vida de esa persona. Pablo lo hizo así, y testificó, y habló duro para los Gálatas. Luego vimos anteriormente que él entra en una situación de sentimientos y comienza a hablarles. Mas ahora, a partir del versículo 21, va a ser algo diferente. Ya no va a hablar a los Gálatas. Ya no va a usar los sentimientos que embargaron su ser para mostrar el amor, para mostrar la congoja que había en su ser. Ahora él va a hablar a los judaizantes. Y va a ir duro. Y va a ofender. ¿Por qué va a ofender? Porque decir, considerar, mostrar que un judío es descendiente de Ismael era la peor ofensa. Y él lo va a hacer. Y no lo va a hacer en base a argumento humano. No lo va a hacer en base a un conocimiento o un sentimiento que está embargando su ser. Lo va a hacer con la palabra de Dios. Y él comienza diciendo: decidme los que queréis estar bajo la ley, los judaizantes, ustedes que leen la ley, que están bajo la ley, decidme qué cosa. ¿No habéis oído la ley? Decidme ustedes que leen la ley, ¿no saben que en la ley está mostrado que el hombre por las obras no se salva? Es lo que está diciendo Pablo, por lo que anteriormente manifestó en los capítulos 3 y en este cuarto, antes de llegar a este versículo. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y aquí Pablo va a usar un argumento bíblico. Va a usar la vida de Abraham. Algo que el judío se caracterizaba: yo soy descendiente de Abraham, yo conozco a Dios, yo voy a la presencia de Dios porque soy descendiente de Abraham. Y el apóstol Pablo va a romper eso, va a quebrar. Ya anteriormente el Señor Jesucristo lo había hecho, ya lo había dicho, mas ahora Pablo va de una forma diferente. Decidme lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. La pregunta acá es: Abraham tuvo 2 hijos. Nosotros sabemos que tuvo 8 hijos. Uno con Agar, Ismael, Sara, Isaac. Y cuando muere Sara, él toma una concubina, Setura, con la cual tiene 6 hijos. Pasados los 100 años. Realmente increíble. 8 hijos. Pero acá está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Por qué pone esto, 2 hijos? Porque nosotros pudiésemos pensar, y como hay algunos que ya comienzan a manifestar de que acá hay problemas en la Biblia, porque acá dice que Abraham tuvo 2 hijos, pero la Biblia dice que tiene 8 hijos, se está contradiciendo. No es eso. Acá Pablo va a mostrar que Abraham tuvo 2 tipos de hijos. Va a marcar la diferencia. Uno de la esclava, uno de la carne, uno de la esclava, dice, uno de la esclava, el otro de la libre. Una de la esclava, y al decir de la esclava está diciendo que el descendiente de la esclava es esclavo. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo, como lo hemos hablado,
realmente cuando una pareja, un matrimonio no tenía descendencia, se tenía por costumbre que el hombre se llegue a su concubina o a su criada, y esta cuando da luz sobre las rodillas de la señora de la casa, y ese bebé cuando nace sobre las rodillas de la mujer, de la señora de la casa, ella lo asumía, lo adoptaba como suyo. Entonces, la forma que está mostrando Pablo aquí es que de la esclava, y él es esclavo, ¿por qué? Porque la condición social de ese entonces, cuando el hijo nacía, el estatus social no era por el padre, sino por la madre. En esos tiempos todo hombre se llegaba a su esclava, tenían sus hijos, pero ese hijo seguía siendo esclavo. Si era mujer, seguía siendo esclava. No asumía la razón, el estatus social del padre, seguía siendo esclavo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Abraham, ¿a quién se llega? Se llega a Agar. Y cuando se llega a Agar, nace ¿quién? Ismael. Y cuando dice el apóstol Pablo, y el otro de la libre, se está refiriendo cuando Abraham se llega a Sara y nace Isaac. 2 tipos de hijos. Bien, ahora dice, cuando hay la diferencia de los 2 tipos de hijos, va a poner énfasis en el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, la diferencia, más el de la libre por la promesa. ¿Y cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo se relaciona esto? Porque dijimos que el apóstol Pablo va a tomar un pasaje de la vida de Abraham, del Pentateuco, de Génesis, y mostrarle realmente a los judaizantes que estaban equivocados. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 2. En Génesis 12, en el primer versículo dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí le da la promesa a Abraham. La promesa en la cual él le iba a bendecir, que todas las naciones iban a ser benditas en su descendencia y que de su descendencia iba a venir el Mesías. Una sola promesa. Dios le hace a Abraham, sal de tu tierra y yo te prometo esto. Abraham sale, él camina a la tierra. Pero Abraham, ¿qué edad tiene? 75 años. Sara 65 años. Sale Abraham obedeciendo a Dios. Pero en Génesis capítulo 15, ya habían pasado 10 años. Abraham tenía 85 años y Sara 75 años. 10 años en los cuales no había venido ninguna descendencia, no había venido el hijo. Y quizás Abraham pensó, yo puedo haber soñado, puedo haber pensado, esto pudo haber venido a mi pensamiento y yo no me he dado cuenta, pero Dios en su gracia y su misericordia nuevamente se manifiesta a Abraham y corrobora la promesa, y no solamente corrobora, sino ustedes recuerdan que Dios hace un pacto con Abraham. Hace el pacto con Abraham, ellos siguen esperando, pasan los meses y vamos a Génesis capítulo 16. Ya pasó un año, no hay descendencia, no hay hijo. Abraham y Sara, nada. ¿Y qué sucede?
lo que nosotros hacemos, solemos hacer. Viene la promesa de Dios. Dios tiene la promesa, pero nosotros queremos ayudar a Dios. Queremos acelerar las cosas. Queremos que las cosas cambien rápido. Y nos olvidamos que Dios tiene un tiempo, un medio, una forma, un lineamiento. Y a Sarai, la esposa de Abraham, se le ocurre una brillante idea. Le dice que se llegue a Agar. Abraham le pide. Su esposa le dice a Abraham, Dios no nos ha dado todavía la descendencia. ¿Será que como tenemos la ley a favor nuestro, que cuando te unes a una esclava, ese hijo si nace sobre mis rodillas es mío? ¿Será que ese será el hijo de la promesa? Hagámoslo. Y eso solemos hacer. Creemos porque las circunstancias se presentan. ¿Será que Dios está presentándome esta oportunidad, esta circunstancia similar a lo que Él me ha prometido? Y querrá seguramente el Señor que yo lo haga. No solemos hacer eso. Cuando no tenemos la paciencia ni la convicción que Dios está dirigiéndonos, y nosotros tomamos fácilmente el camino que creemos que es el correcto. Sucedió con Sarai y Abraham. ¿Quién nació? Nació Ismael. Ismael, según el esfuerzo humano, según el planeamiento humano, Ismael nació en rebelión contra la promesa que Dios había dado. Cuando el hombre deja de escuchar la promesa de Dios y pone en sus pensamientos y en su corazón que eso debe ser lo correcto. Ismael nació según la carne. No había nada de Dios. ¿Cuántas veces nosotros logramos las cosas? Creemos lograr nuestras cosas y decimos que Dios está en medio de ellos, cuando Dios no está en medio de ellos. Está haciendo en nuestra naturaleza, en nuestro conocimiento, en nuestro raciocinio, en nuestro entendimiento, y decidimos como que eso es de Dios. Y Dios dice, yo no quiero saber nada de eso. Y eso lo muestra. Eso lo muestra porque cuando Dios llama a Isaac y le dice, a Abraham, y le dice a Abraham, dame en sacrificio a tu hijo, tu único hijo. Dios nunca lo consideró a Ismael como hijo de Abraham. No lo consideró en el plan de Dios, porque nunca estuvo en el plan de Dios. Dios tenía la descendencia que venía de Abraham por la promesa que Él iba a dar en el tiempo y en la forma que Dios había establecido. ¿Cuántas veces nosotros solemos participar en cosas que creemos que es de Dios? Solemos pensar que es de Dios. Y a veces conseguimos cosas que creemos que es de Dios. Y Dios dice, yo nunca estuve en eso. Yo nunca te dije que lo hagas. Sara y Abraham se fueron y se postraron delante de Dios y le dijeron, Señor, ¿será que podemos adoptar un hijo? Ellos lo decidieron. Y Dios dijo, no está en mis planes. Abraham hizo todo lo posible. Abraham circuncidó a Ismael. Lo puso delante de Dios, Señor, pero ¿y Ismael? Mas Dios no desechó a Ismael. Como hijo que había nacido, él no tenía la culpa. Y le dijo que él iba a prosperar, pero que iba a hacer contra todas las naciones y las naciones contra él. Y eso lo vemos hasta ahora. ¿Quién es Ismael? Pueblo musulmán. Ellos contra el mundo y el mundo contra ellos. Cuando nosotros hacemos algo fuera del lineamiento de Dios, fuera del plan de Dios, somos como Agar. Y lo que creamos son Ismael. Lo que tenemos es Ismael y nos convertimos en Agar. Pero ¿cuál es la diferencia con el hijo por la promesa, más el de la libre por la promesa? Génesis capítulo 21.
Génesis capítulo 21, versículo 1 y 2. La promesa, el hijo de la promesa, cuando Dios está investido, cuando Dios directamente está involucrado, es en el tiempo de Dios, es lo principal, el tiempo de Dios. El hombre tiene por naturaleza de quebrar lo que Dios ha determinado como tiempo y actúa en base a su tiempo, y ese es el error. Dice aquí, visitó. ¿Quién visitó? Jehová a Sara, como había dicho. ¿Quién había dicho? Jehová. ¿Qué cosa hizo Jehová? E hizo Jehová con Sara como había hablado. Versículo 2, por favor. ¿Qué es lo que había hablado Jehová? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿En qué? En el tiempo que Dios le había dicho. Esa es la diferencia. Eso es lo que marca lo que podemos nosotros hacer si dependemos de Dios, si buscamos a Dios. Si realmente creemos en Dios, o creemos en nosotros mismos, creemos en lo que podemos hacer, creemos en lo que podemos conseguir, y mañana más tarde, cuando vienen las situaciones, decimos: Dios, me fallaste. Dios dice: yo nunca estuve ahí, nunca estuve en tu decisión. ¿Y qué es lo que muestra aquí? Dios esperó. En esta promesa, en Génesis 21, Abraham tenía 100 años. Y Sara tenía 90 años. ¿Qué es lo que quiso mostrar aquí el Señor? Cómo una mujer de 90 años puede llevar un embarazo. Y más aún, cómo una mujer de 90 años puede soportar el dar a luz. Era bajo el poder de Dios, en el tiempo que Dios, y Dios estaba mostrando que Él era el Señor, que para Él no hay imposible, no hay circunstancia. Lo que Dios promete, Él lo cumple, bajo lo que Dios había determinado. Volvamos a Gálatas, por favor. Él dice, pero el del versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ya vimos cuál era la promesa que Dios había dado. Lo cual es una alegoría. ¿Qué es lo que es una alegoría? Él va a utilizar los hechos de Abraham para espiritualizar, va a mostrar una enseñanza espiritual. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres que dice son los dos pactos. Cuando dicen son los dos pactos, son las dos formas, quizás las dos formas en las cuales el hombre puede presentarse para salvación delante de Dios. Uno por las obras y el otro por la fe. Hay una gran diferencia. Y Pablo está mostrando que hay un centro que es las obras y la fe en Cristo Jesús. No es la fe en la fe, es la fe en Jesucristo el Señor. Y él está diciendo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Cuando dice esto, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. No está hablando del mismo monte, no está hablando del lugar, no está hablando de las piedras, no está hablando de los cerros. Está hablando que en ese lugar, ¿qué se dio? Se dio la ley. Y la ley no salva. La ley destinó al hombre para llevarlo a Cristo, pero tenía que escoger, tenía que hacer, tenía que practicar cosas que no podía cumplir. Y esas eran las obras. Dice, el uno proviene del monte Sinaí, donde se dio la ley. Y era lo que se estaba enseñando en ese entonces. Cristo más las obras. Hoy en día también se muestra eso en diferentes lugares, en diferentes congregaciones, iglesias. Hay una que dice que si realmente quieres ser la salvación, tienes que practicar los sacramentos. ¿Cuál es el orden de los sacramentos? Bautismo, confirmación, comunión. Eso no salva. ¿Qué es lo que salva? Es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso es lo único que enseña la palabra de Dios. No hay otra cosa que pueda salvar al hombre. Porque Jesucristo murió en la cruz y no hay nada que pueda superar, que pueda acompañar o que quizás pueda ayudar para que el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo sea completo para la salvación del hombre. Porque el que murió en la cruz es el Hijo de Dios hecho hombre.
Dice más adelante, el cual da hijos para esclavitud, es de Agar. Todo lo que hagamos